Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Un muy feliz sábado, muchas gracias. Seguramente te habrá ocurrido de leer algún artículo, de ver alguna noticia que tiene que ver con esto de la depresión, que es lo primero que vamos a trabajar. Entonces, en primer término, vamos a decir que la depresión es una enfermedad. ¿Y por qué te digo esto? Porque hay mucho mito alrededor de esta cuestión. Si bien, digamos, los manuales de salud mental diagnostican o precisan, mejor dicho, la depresión como un trastorno del ánimo, nosotros tendemos a confundir a veces este término con otras cosas que son similares pero que no son depresión. Es decir, usamos el mismo término para diferentes situaciones que no es depresión. Entonces, como primer parámetro, me encantaría que pudiésemos de alguna manera diferenciar entre lo que es una depresión y lo que es tristeza, lo que es un bajón, lo que es un desánimo. Por eso me interesa comenzar con esta cuestión de explicar y dejar bien en claro que es una enfermedad y por lo tanto no entra en juego la cuestión de la voluntad. Porque vas a escuchar que muchas personas que han sufrido depresión, una de las cosas que te dicen es que la carga más pesada para sobrellevar era esta cuestión de que sus seres queridos, sus amigos le decían, vamos, vamos adelante, vos podés, mirá con todas las cosas que tenés, cómo no vas a estar bien, cómo no vas a ser feliz. Y esa cuestión lo que hace es sobrecargar esta enfermedad porque no se trata de voluntad. Entonces, la depresión no es bajón, no es desánimo, no es tristeza. Tampoco la depresión es el duelo. Si alguien está atravesando un duelo, el duelo no es enfermedad, el duelo es un proceso de curación del dolor por la pérdida de alguien, pero no tiene que ver con la depresión. ¿Puede llevar a la depresión? Sí, en el caso de que haya un duelo patológico no resuelto, etcétera, puede llevar a una depresión, pero no estamos hablando de depresión. Entonces, cuando alguien está atravesando un duelo, no digamos tiene depresión. Cuando alguien se separó, está depresivo. Cuando a alguien le fue mal con algo personal, tiene depresión. No, empecemos a usar los términos como corresponden, porque de esa manera podemos buscar la ayuda adecuada para enfrentar esta enfermedad. No es algo que tenga que ver con que vos no tenés la capacidad de salir adelante. Es decir, no tiene que ver con tu voluntad, porque muchas veces el depresivo tiene ganas de salir, no quiere estar enfermo, pero no puede manejarlo porque no está en sus manos el poder hacer ese proceso. ¿Por qué? Porque la enfermedad está en los químicos de nuestro cerebro, que son los neurotransmisores, que están desequilibrados. Y después tenés otro tipo de depresiones, como por ejemplo la depresión reactiva. ¿Qué es la depresión reactiva? Es esto que frente a un incidente particular, la persona genera una reacción que se convierte en depresión. Entonces ahí sí, hay algunas personas que se separaron y no lograron, digamos, generar los recursos psicológicos para enfrentar esa pérdida y aparece la depresión. ¿Y cómo la diferencio yo de estoy bajoneada, estoy desanimada, me siento triste? Porque la tristeza te puede ocurrir a vos, a mí, a cualquiera de nosotros, dura, digamos, un periodo corto de tiempo y tiende a ir mejorando con el paso del tiempo. Bueno, la depresión, sí, los temperamentos entran en juego. Hay personalidad, hay temperamentos en realidad que tienden mucho más a la depresión por una cuestión de no tolerar las frustraciones, por ejemplo, de no comprender el mundo que los rodea, etcétera, pero ahí sería meternos en otro camino, ¿no? Pero, digamos, ¿cuánto dura una depresión? Y dura el tiempo en que vos tardes en tratarla, en hacer un tratamiento, en pedir ayuda. Vos tenés que comprender que esa persona no es la persona que vos conocías, que en este momento no quiero ser grosera con lo que voy a decir, pero es como que, ¿viste? Cuando vos querés buscar algo en internet y empieza el circulito en pausa, estoy esperando, bueno, lo mismo pasa con esa persona, no puede reaccionar a lo que vos le digas, porque no es una cuestión de voluntad, es una cuestión de enfermedad. No, y por eso entender que cuando alguien te manifiesta, no quiero vivir más, me quiero matar, porque
Toda esa cuestión en realidad es un dolor tan profundo que no ve una solución, no ve una salida. Entonces, por más que vos le digas, vuelvo a lo mismo, pero si vos tenés tus hijos, hacelo por tus hijos, hacelo por tu mamá, fíjate lo que vos tenés, cuánta gente quisiera tener lo que vos tenés. Y lo único que generamos es crearle mayor culpa. Lo que hacemos es crear redes familiares, redes de amigos, sociales, que sostengan y acompañen el proceso de curación. En muchas ocasiones te vas a encontrar con que la persona que está atravesando una depresión no quiere que la ayuden. Te dice, vos le decís, vamos al médico, no, vamos a hacer esto, no, no quiero, me siento, déjame que yo me la arreglo. A veces hasta actúan en forma grosera, a veces con enojo, con rabia, te pueden insultar, te pueden decir. Pero ustedes no hagan caso porque no es la persona la que te está hablando, es la enfermedad que se está manifestando de esa manera. Es muy difícil para la persona que acompaña a un depresivo. Pero bueno, siempre hay personas que por amor intentan transcurrir este proceso y acompañar. También cuando uno hace la consulta en la persona depresiva, obviamente que ahí también podés trabajar con el profesional elegido junto con la familia núcleo, la familia que va a acompañar al paciente. Uno puede consultar como acompañante del paciente, consultar con el profesional, bueno, a ver, ¿de qué manera me manejo? ¿Cómo puedo hacer? ¿Cuáles son los recursos que puedo tener a mi disposición para no agotarme yo y después no terminar yo con una depresión o con un cansancio, ¿no? De todas maneras, estamos hablando en este caso en situaciones, digamos, extremas de una depresión mayor. Pero después tenemos otro tipo de depresiones, decíamos que son estas depresiones reactivas, que son las depresiones que aparecen frente a algo puntual, que no es que son menores que las otras, pero tienen mejor pronóstico de recuperación y en forma un poco más rápida. Por ejemplo, la persona depresiva generalmente no aguanta mucho que le estén hablando, así como un lorito, onda yo, en este momento. Hablar, o muchos ruidos fuertes, o demasiado movimiento o gente. Entonces respetamos eso, hablamos más suave, tranquilos, nos organizamos para que no lo dejamos solo, pero tampoco lo invadimos en su espacio. Acompañamos ese proceso de la forma que lo está atravesando. Después hay cuestiones que nosotros como cristianos sabemos que fueron escritas por Dios, que tienen que ver con hasta te digo, preventivas, y también para acompañar este proceso de curación, que tienen que ver con el tipo de alimentación que va a consumir esa persona en el momento de la curación y durante toda su vida, ¿no? Pero la alimentación, el agua pura, el aire, el sol, el ejercicio, que en este caso la persona no quiere hacer ejercicio, pero aunque sea salir a caminar media manzana y volver, el descanso, dejarlo que descanse y acompañarlo. Pero es todo muy, muy de gotero. Es una gotita hoy, otra gotita mañana. Es decir, si estas personas, por ejemplo, no quiere, no quiere comer, porque te puede ocurrir que dentro de los trastornos, o sea, uno de los síntomas son los trastornos de la alimentación. Se puede comer el mundo y puede no querer comer nada. Entonces, bueno, no quiere comer. Bueno, empezamos. ¿Hoy qué vas a comer? Y hoy vas a tomar medio juguito exprimido de naranja. O sea, no media naranja, media cucharita. Y vos decís, pero una tontera eso. No importa, porque es por gotero. Es un pasito acá, un pasito mañana, un pasito más. Muy poquito. Para nosotros no es nada, pero para la persona que tiene que salir adelante puede hacer la diferencia. No quiero caminar. Bueno, no vamos a salir a caminar, pero nos levantamos de la cama, te acompaño a ir hasta la puerta y volvemos. Son 2 metros, no importa, lo hacemos. Bueno, yo te hablaba de los síntomas, bueno, esto de la tristeza prolongada, en la parte del deseo, no tener ganas, no tener interés por un montón de cuestiones. La cuestión de los trastornos de la alimentación o en el sueño, la persona con depresión puede dormirse todo y aún así no le alcanza, quiere seguir durmiendo, o puede quedar con insomnio y no dormir nada. Dificultades en la memoria, en la atención, cosas que antes no estaban presentes y de pronto empiezan a estarlo.
Muy notorio, sí, sí, muy notorio. Esto de la bronca puede aparecer mucha rabia, mucho enojo y no saber por qué. O sea, aparentemente no hay nada por lo cual sentir enojo, pero sin embargo empiezan a aflorar estas explosiones. Lentitud en el procesar de la persona. Vos le preguntas algo y te queda mirando como que no te entendió, pero en realidad está procesándolo, todo lento, todo despacio. Bueno, el tema del aislamiento social. No quiero ver gente, no me traigan gente. Digamos, alejarse de su círculo de amigos, de su círculo familiar, de su trabajo, digamos, de sus actividades cotidianas donde veía gente, ya no lo quiere y se va aislando. Expresiones como, por ejemplo, nadie me entiende. Como hay como una cuestión de a mí me pasa a mí, nadie me entiende, yo quiero explicar, la autoestima baja, por supuesto, sí, sí. Esto de la dejadez también puede ser, personas que empiezan a dejarse de acomodar, de arreglar, hasta su higiene la descuidan también. Es un cuadro, te estoy pintando, digamos, el cuadro completo de una depresión un poco más profunda. Tengo acá mi ayuda de memoria. ¿Qué hago? Primero, comprender la enfermedad. Esto de hablar, yo lo voy a plantear sobre todo en los ámbitos cristianos. ¿Por qué en los ámbitos cristianos? Porque hay mucho mito con respecto a la enfermedad de la depresión, vuelvo a lo mismo. Vamos, vos podés, no tenés fe, hay que aumentar tu fe. Tenés que orar más, tenés que ir más veces a la iglesia, tenés que. Y eso no es del todo correcto. Es decir, más oración va a ayudar, más escucha de la palabra va a ayudar, por supuesto, pero esa no es la problemática en ese momento porque lo que está enfermo es la parte orgánica del cerebro, afectado por otras situaciones emocionales, pero lo orgánico es lo que necesita recuperarse para que lo otro pueda aparecer. Por eso hay que hablar y que entienda, se comprenda. Mira, hoy escuché justamente a un adulto mayor hablando en una de escuela sabática y él decía, me encantó que él comprendía a las personas que estaban pasando por depresión, pero después que había vivido una experiencia personal con un familiar cercano. Y había cambiado este concepto, ¿no? De decir, che, adelante que vos podés, vamos, pobrecito, es que no tiene fe en Dios. O sea, esos discursos los tenemos que modificar para que la persona que tiene depresión pueda pedir ayuda sin culpa, sin cargo, y todos juntos salgamos a ayudar y realmente podamos hacerlo. Digamos, esta cuestión de poder empatizar, que la decimos, pero a veces después no la ponemos en práctica. El empatizar no es juzgar, ni criticar, ni preguntarme qué habrá hecho para estar así o qué tendrá. No, de eso no se trata. Obviamente hay algunas cuestiones, mira, yo leía la otra vez que, bueno, había algunos comentarios, por ejemplo, acerca del desánimo, ¿no? Que nosotros entendemos como cristianos que el desánimo no es bueno, que hay que hacerle frente a través de mejor relación con Dios, etc. Y eso está bien, es adecuado. Porque el desánimo es esta cuestión de decir, uy, qué bajón, y qué sé yo, y a mí me va mal, pero no pasa de ahí. Entonces, eso sí hay que trabajarlo, tiene que ver con la personalidad, con el temperamento, con un montón de cuestiones. Pero la depresión es otra cosa. La dopamina, hay que aumentar la dopamina, la serotonina, hay que trabajar a niveles más de los químicos, que son cómo se comunica nuestro cerebro a través de químicos. Y entonces esos químicos están conectados con un montón de cuestiones. Algo que me gustaría también que pudieran tener en cuenta las personas como algo preventivo, ¿no? Esto te sirve para cualquier situación, independientemente de si estás atravesando o empezando a sufrir de depresión. Evaluar la cuestión de cómo pensás, el tema de los pensamientos, esto del diálogo interno que tenemos con nosotros mismos. Miren, hay un circuito que empieza así. El pensamiento que yo tengo, no sirvo para nada, me genera un sentimiento, una emoción. Me siento mal, me siento angustiado porque no sirvo para nada. Y por lo tanto, ese pensamiento que me genera una emoción se va a traducir en una acción. Como no sirvo para nada y me siento mal y angustiada y demás, realmente no hago nada de mi vida, me pongo mal, actúo mal, les gruño a los de al lado.
Entonces ese circuito, y confirmo, ¿no? Confirmo mi pensamiento, porque claro, como yo actúo de esta manera, los demás actúan en consecuencia, y entonces a mí me confirma mi pensamiento. Pero nosotros tenemos que aprender a hacer lo que en psicología se dice la metacognición, es decir, aprender cómo pensamos, entender y hacer un ejercicio hiper simple en una semana, anotar cuáles son tus pensamientos que tienen que ver así con estas cuestiones. Por ejemplo, no sirvo, a mí siempre me sale mal, lo que pasa es que yo no soy querida, y bueno, mi esposo o mi esposa es mejor que yo, mi hermano siempre, no sé, siempre lo hace bien y a mí me sale equivocado, yo no voy a poder. Bueno, a ver, ¿cuáles son los pensamientos que vos tenés durante una semana? Y cuando vos los veas registrados, te vas a dar cuenta que muchos de esos pensamientos tienen que ver después con las emociones que generan y por lo tanto te llevan a actuar de determinada forma, de determinada manera. Entonces, atención mucho, pensar lo que estoy pensando y recordar que como vos te sentís no es lo que es en realidad. Vos te podés sentir poca cosa, pero esa no es la realidad. Ese es tu sentimiento. No implica que seas poca cosa. Entonces hay que aprender a repensar cómo pensamos. Valga la redundancia de el juego de palabras. Bueno, yo mira, puse algunas cuestiones que son, además de la alimentación, el aire, el sol, el ejercicio, el agua, algo que les va a causar gracia, pero para muchos depresivos sí sirve. El tema de contacto con la naturaleza. ¿A qué me refiero eso? Vos vivís en un departamento, no tenés un espacio verde donde ir, no importa, armate un cajoncito, los familiares, ¿no? Los amigos, ármenle un cajoncito con tierra, plantas y empezar a trabajar con la tierra, empezar a tocar lo verde, armar plantas aromáticas, hacer algo. Se está comprobando hoy a nivel, digamos, en todo lo que es la neuropsicología, cómo influye esta cuestión del trabajar con las plantas y con lo verde en los estados de ánimo. Entonces, esa situación que Dios la pensó en un principio, por eso puso al ser humano en un jardín. No, le podría haber creado una supermansión de mármol, pero no lo hizo así. Lo puso en un jardín para que pisara el césped, para que viera las flores, para que oliera, o sea, todos los sentidos que tienen que ver con el olor del perfume de las flores, de las frutas, los verdes, los colores, tocar tierra, trabajar sobre eso, ver cómo crece una planta. Cosas que habitualmente, al menos la gente de ciudad no las tiene, pero que son sumamente necesarias para también un proceso de curación. Bueno, así que para que tengas en cuenta así un mini resumen, la enfermedad de la depresión es una enfermedad de la depresión. Por lo tanto, requiere de un diagnóstico adecuado y de un tratamiento. El diagnóstico lo hace un médico, un especialista en psiquiatría o un médico clínico. El tratamiento tiene como 3 grandes áreas. Una que es la parte psiquiátrica, donde si es necesario va a tener que tener un tratamiento con medicación específica que son antidepresivos. El tratamiento psicológico, dentro de lo posible, una de las psicoterapias más asertivas hoy en día tiene que ver con las terapias cognitivos conductuales, porque son terapias breves y que van al punto y ayudan a ver resultados más rápidos. Y la otra cuestión es la parte espiritual, sin duda, el apoyo de pastor, de curas, de líderes espirituales, de personas que te acompañen en lo espiritual, orando, trayéndote mensajes de ánimo, acompañándote. Y obviamente toda la red familiar que atraviesan juntos, digamos, estas circunstancias de la depresión. Se puede salir de la depresión, digamos, hay buenos pronósticos para las personas que hacen su tratamiento en forma adecuada y vuelvo a lo mismo, los cristianos sobre todo, tener cuidado con los mitos que rodean la depresión. No es una situación de inestabilidad espiritual, sino que es algo orgánico, que podemos colaborar y ayudar acompañando y adaptándonos a la situación del enfermo y sin crítica de que el paciente tiene que ir a un psiquiatra o a un psicólogo. Vamos a trabajar algo sobre matrimonio y pornografía. A ver. Está bien, está bien. Muchas gracias, muchas gracias. Una bendición para ustedes.
Nos vemos.